Hola, ¿qué tal? Estamos en el corazón del paraje natural de Sot de Xera, entre los términos de Chulilla, Sot de Xera, Xera, en el interior de Valencia, y hemos dejado el coche en el corazón de la montaña prácticamente, al lado de unas cascadas muy conocidas y unos charquitos de baño, se llaman las Toscas de Xera, y vamos a expedicionar un poquito la zona a ver si podemos pasar una jornada bonita aquí en medio de la naturaleza y hacer algunas fotos bonitas y inmortalizar un buen día. Así que vamos allá. Bueno, seguimos la ruta y ya se escucha el agua. Madre mía, qué pena que no sea verano, si no me bañaba. Pues mira, ya hemos llegado. Ya hemos llegado, qué bonito. Sí, sí, tranquilo. El agua. Mira, por ahí tienes para pisar allá. Esto es una aventura. Siempre pisa fuerte y el segundo paso firme. Fuerte, fuerte. Eso es. Muy bien, vale. Y aquí lo mismo. Pisa ahí, que está seco. No, ya está. Vámonos. Bueno, lo peor ya lo hemos pasado, creo yo, espero. No, las piedras son grandes. No, es que llevo mucho peso en la espalda. Que sí, no, si yo te lo decía por eso. Yo sé que llevas el peso y eso fastidia mucho. Bueno, ya veremos. Ahora no escucho nada. Ahora se caen. Hemos llegado aquí. Aquí hay un cartelito. Vamos a ver qué pone. Hábitat prioritario. Vale, aquí está un poquito reflejado lo que es las charcas estas. Y desde aquí arriba se ve muy bonito. Pero nuestra intención es llegar allá abajo. Madre mía, señor. Claro, la ruta esa que se veía de a pie. Por aquí. Mira, antes nosotros estábamos allá. ¿Ves? Y la casa esa, por ahí hemos ido andando. Claro. Madre mía, qué vueltas hemos pegado. Ahí donde están todos los perros. Ya, pero tranquilo, no hay prisa. Siéntate aquí en las piedras. Ya que no hay nadie. Ha valido la pena la tremenda ruta que nos hemos hecho hasta aquí.
pero esto no tiene precio. Esto es impresionante. Aquí hay unas escondiditas que son una pasada. Esto es una verdadera maravilla. Y bueno, estoy aquí preparando, ya tengo aquí la camarita preparada, tengo el trípode y voy a ver si saco algo de provecho, inmortalizo algunas tomas de la maravilla que hay aquí. Anthony se ha ido por ahí, por ese sendero, a ver si hay algún otro plano para poder coger de frente estas cascadas. Y bien, yo voy a ponerme ahora a hacer fotos y Anthony ahora cogerá la GoPro y me irá grabando ahora cuando venga. Está por allí. Ah, está por allí con su cámara también. Está muy chulo. Bueno, ahora nos hemos quedado solos. Y nada, vamos. Allá al otro lado está la parte que es como eso, que ves eso que está verde ahí, es una piedra grande. Eso está hecho una Pero este de aquí es precioso. Claro. Bueno, en pleno mes de diciembre, Anthony, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Meterme los pies en la fuente. No me seco con papel y ya está. Papel, pero la mochila no llevamos, la de la comida. ¡Estamos fríos! Bueno, ¿qué estás haciendo? Pues aquí intentando pillar así más bajito. ¿Para coger a ras de agua? Claro. Muy bien. Bueno, lo más posible. Lo más a ras posible. Tengo el trípode y la rótula articulada esta, que no es para este tipo de lentes, pero bueno, es lo que tengo ahora. Ahí. Y ahora pondremos el teleobjetivo y pillaré las cascadas en cerquita. Muy bien. Le doy con el remoto para que no vibre. Y foto hecha. Y ahora voy a volver a poner el filtro ND para coger el efecto seda, ¿sabes? Bueno, hemos cambiado de objetivo. Ahora tiene el de larga distancia. Ya veremos a ver qué podemos sacar de definición en estas fotos. No, aproximación. Aproximación, vale. Unas cascadas preciosas, las cuales son dignas de fotografiar. Bien, pues tras una jornada de aventura, intriga, de cabrearnos un poco también en el proceso de llegar hasta aquí. Bueno, de cabrearnos, no, frustrarnos. Hemos tenido un par de tramos jodidos, pero la verdad que estar aquí solos es una delicia que vale la pena hacer de vez en cuando. Bueno, cariño, nos despedimos de las toscas, ¿no? Pues sí, porque aquí ya no volvemos. Hasta siempre. Siempre tendremos unas bonitas fotos para no olvidaros nunca.